La comunidad de Autodesk le da la bienvenida a todos los presentes. En esta ocasión estaremos compartiendo con todos el contenido para los usuarios y todos los interesados en el software de Revit. En esta ocasión tendremos el tema y ahora vamos por los muros. Nuestra speaker será la arquitecta Lucrecia Real. Ella es Sperelit. Lucrecia, si ustedes se pueden dar cuenta en la imagen que ven en pantalla, es una arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es consultora en implementación y metodología BIM, es miembro del equipo de Autodesk Sperelit, ella es de Argentina, y es coordinadora de BIM en el Ministerio de Planificación e Infraestructura de Mendoza. También es docente del Máster Internacional de BIM Management en Sigurat y es certificada en Autodesk Revit de Autodesk University. Ella tiene otros detalles que compartir con ustedes. Vamos a aprovechar la ocasión para darle toda nuestra atención en los próximos minutos y ahora vamos a dar paso a Lucrecia Real para compartir el tema que ella tiene con nosotros, básicamente llamado Y ahora vamos por los muros. Lucrecia, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Te Todo estoy convirtiendo en bien. presentadora y ahora podrás iniciar la presentación. Adelante, Lucrecia, Ok, te escuchamos. ahí vamos. A ver si bien mi pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla. Todo correcto, Oh, todo perfecto. bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, hoy lo que vamos a ver es tema de muros. Más de uno me va a decir, pero muros, si es lo primero que uno aprende en un curso de BIM básico. Lo que pasa que en las últimas versiones, tanto en la versión 2021 y la versión 2022, aparecieron nuevas ayudas de trabajo y cosas que venimos pidiendo para los muros, como son los muros inclinados o los muros trapezoidales. Pero además vamos a hacer algún repaso de algunos puntos que tienen los muros que muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos interpretarlo bien o no sabemos que existen, ¿sí? Es por eso que la idea de hoy es ver muros básicos y las nuevas funcionalidades que tenemos en 2020, 2021 y 2022. Eh, hacer, ¿sí? Es hablar un poquito, vamos a compartir el PowerPoint con Revit, ¿sí? Y vamos a hablar e ir viendo ejemplos específicos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber todos, que los muros son familias de sistemas, que eso seguramente ya lo tienen claro, pero bueno, es muy importante repetir esto, porque muchas veces me preguntan, pero yo ya describí o generé todos los muros con todas las propiedades, las tipologías, y ahora ¿cómo hago? Bueno, lo más importante es saber que esos muros que son familia de sistema, los puedo tener guardados en una plantilla. Otra cosa que es muy importante entender es la posibilidad de trabajar con distintos tipos de alineaciones, ¿sí? Con respecto a los muros. Tenemos que entender que el muro tiene un núcleo principal y a partir de ese núcleo principal nosotros podemos modificar algunos componentes, ¿sí? Algunas capas que contienen ese muro y además que las alineaciones se pueden ir ajustando, ya sea por el muro en sí como por el núcleo en sí. Si ustedes se fijan, dentro de las posibilidades de justificación para insertar un muro, tenemos unas que son específicas en sí del muro, como es el eje del muro o la cara interior o exterior del muro, pero por otro lado tenemos la posibilidad de trabajar con el núcleo. Acuérdense que cuando ustedes van a Edit hay una opción que dice Core, que todo lo que está dentro de ese Core exterior y Core interior sería el núcleo más importante que tiene ese muro. Y podemos trabajar con el núcleo, el centro del núcleo, que acá no se nota, pero puede que esté desfasado dependiendo de las medidas. Ahora lo vamos a ver en Revit. Y por otro lado, si ustedes se fijan acá, yo acá tengo
una línea que no coincide con el filo del muro, como tampoco esta, porque estoy alineando con el exterior o con el interior del núcleo de ese muro. Y muchas veces esto nos permite pasar por delante de alguna columna, por ejemplo, y después hacer la unión de la columna con el muro para que me descuente el material. Si voy a Revit, voy a ir y venir, ¿sí? No se me asusten, ¿sí? Fíjense que acá tengo distintas opciones, ¿sí? Que como les decía, cuando yo selecciono un muro y voy al comando Edit de la estructura, esto es lo importante, entender qué es lo que está en el núcleo. Y como ven acá, bueno, tengo 4 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro, 2 centímetros y medio hacia el otro. Por eso que si yo estoy trabajando con el core, fíjense que no está exactamente en el centro, hay 1,5 centímetros más de diferencia, porque tal vez lo que necesito hacer es trabajar con el eje del núcleo en sí. ¿Por qué es tan importante entender cómo trabaja uno o cuál es el filo? Porque si en algún momento ustedes se dan cuenta que el material que están colocando, ¿sí?, es diferente tanto de un lado como del otro y tienen que invertirlo, fíjense en este caso, ¿sí? Acá tenemos un material solo en una terminación, en uno de los lados, y acá tenemos 2 materiales. Y tal vez nos equivocamos al insertarlo, entonces yo selecciono el muro, puedo cambiar la posición de este muro. Pero ¿qué pasa? Ese muro me lo va a girar, ¿sí? Me lo va a reflejar dependiendo muchísimo de el punto o digamos el filo el que utilicé para insertarlo. Por eso es tan importante comprender eso, ¿sí? Para que se ajuste todo bien y no pase que al hacer ese espejo tenga que cambiar las medidas. Muchas veces uno lo que hace es cambiar la posición, ¿sí? Y ajustar, fíjense que ahí me mantuvo, ¿sí?, el eje, y como yo acá le cambié, le dije que, que la localización de la línea del muro era el centro, al seleccionar la flechita no me mueve el muro, que muchas veces pasa eso y es uno de los primeros errores que tenemos. Vamos a continuar entonces con el PowerPoint. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tema de la función que tiene cada capa. ¿Sí? Ustedes ven que cuando nosotros trabajamos con los muros, todos los muros tienen un numerito, ¿sí? Donde me está mostrando prioridades. Entonces, ¿cuáles son esos números que nosotros trabajamos y podemos incorporar, ¿sí?, dentro de las capas de los layers o qué funcionalidades damos? Bueno, tenemos 6 opciones, ¿sí? Por un lado es la parte de la estructura en sí, que es la parte más importante del muro. Esta parte siempre se pone dentro del núcleo principal, lo que es el core, ¿sí? Después tenemos el sustrato, que fíjense que ya tiene otro número, que puede ser una base para otro tipo de material que ustedes coloquen en el muro. Por otro lado, tenemos aislación térmica, que tiene el número 3. Después tenemos acabados. Muchas veces uno piensa que, bueno, si tengo 2 tipos de revoque, le pongo al revoque 4 y al otro revoque 5. En realidad es más para trabajar si es del lado interior o el lado exterior del muro. Y por último, fíjense que acá tenemos estos que están del lado exterior, ¿sí? Estos 3 que están del exterior que tienen 4 y este que está del lado interior que tiene 5. Ustedes me pueden decir, pero ¿cuál es el exterior y cuál es el interior? Siempre verifiquen que me muestra
justamente en la parte superior esa opción que dice que es el lado exterior. Entonces ahí pueden distinguir bien hacia qué lado tienen todos los materiales en el momento de insertar estos muros y además dense cuenta que dependiendo cómo esté esto, este sería mi núcleo principal, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con el filo núcleo, voy a trabajar con los filos de este punto donde todos los materiales van a estar detrás de ese núcleo. La membrana, ¿sí? Se coloca, pero la membrana no tiene espesor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Fíjense que si venimos acá, vemos que la membrana está sin espesor. Vamos a continuar. Y otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de qué manera se unen estas capas que nosotros tenemos acá. Siempre las capas que tienen el mismo número se van a unir y la que tiene mayor prioridad es la capa número 1, ¿sí? Y obviamente esa capa número 1 se va a unir con las capas número 1 de los otros muros. Si ustedes se fijan en este ejemplo que tenemos acá, acá tenemos la capa número 1 de este muro, la capa número 1 de este muro y cómo se ejecuta esta unión, ¿sí? Fíjense que acá nos muestra la parte principal que está dentro del núcleo y acá tenemos la parte principal de estos dos muros que tenemos acá. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, obviamente las capas de menor prioridad de unión son las que tienen números mayores, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta, porque a veces las capas que tienen prioridad menor pueden cortar a otras capas. ¿Y en qué caso es que tenga prioridad mayor? ¿En qué caso es? En el caso en que tengamos algún componente, ¿sí? Que está dentro del el core, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense que en este caso, ven, miren, acá cortó y acá no cortó, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Otra de las cosas que generalmente no le prestamos demasiada atención es el tema de la funcionalidad que tienen los muros, ¿sí? Van a ver que cuando entramos a la tipología del muro, podemos darle distintas funciones, como pueden ser la función si es un muro interior, si es un muro exterior, si es un muro de cimentación, si es un muro de retención, si es un muro que utilizamos para hacer un silorraso. Vieron que a veces el silorraso está suspendido y necesitamos hacer un murito para que cierre esa caja que generamos con el silorraso o otras veces necesitamos muros específicos para los núcleos de ascensores. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los muros, debemos verificar cuál es la función, ¿sí? Y desplegar el triangulito acá y seleccionar los tipos de muros que tenemos. ¿Por qué? Porque además podemos, por ejemplo, sacar específicamente a través de la función una planilla de cómputo donde me va indicando cuál es la función de cada uno, ¿sí? De los muros que tenemos, con metros cuadrados y demás. Pero hay otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con los muros. Recuerden siempre que tenemos la solapa, ¿sí? De arquitectura y una solapa de estructura cuando trabajamos en Revit. Entonces, es fundamental entender que si nosotros trabajamos y sacamos un muro de la solapa de arquitectura, va a ser un muro que no es estructural y de la solapa de estructura va a ser estructural. Pero fuera de eso, uno puede convertir, ahora lo vamos a ver bien en Revit, ¿sí? Ahora voy a pasar a Revit, se los voy a mostrar. Uno puede convertir
un muro en estructural, y a partir del momento que uno convierte en muro estructural, fíjense que me da otras opciones que tenemos acá, que si ustedes se fijan acá, acá lo desplegamos, ¿sí? Donde me pregunta, ¿este muro estructural es un muro de carga, es un muro de arrastramiento o es un muro estructural combinado? ¿Sí? Generalmente esto en muchos casos, ¿sí? No incorpora nada y por default viene de carga. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando uno convierte en un muro estructural, les permiten configurar todos los recubrimientos que va a tener ese muro para incorporar la armadura, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora a Revit nuevamente y vamos a ver, bueno, podemos agarrar cualquiera de estos muros. Entonces, le decía, primero, si yo entro a arquitectura y entro a wall, ¿sí? Este muro va a ser un muro que no es estructural, ¿sí? Pero yo, bueno, este justamente es un muro cortina, vamos a seleccionar un muro cualquiera, ¿sí? Acá tengo. Entonces, este muro, fíjense que no es estructural, lo agarré de arquitectura. Si yo vengo a estructura y agarro un muro y selecciono cualquiera de los mismos muros, fíjense que las tipologías que tenemos son las mismas, pero ya como lo tomé de la solapa de estructura, ya sabe que este muro va a ser estructural. De cualquier manera, si cuando seleccionamos un muro no nos dimos cuenta y después de colocarlo dentro de nuestro proyecto nos damos cuenta que ese muro es estructural, nosotros podemos seleccionar ese muro y fíjense que es por instancia, ¿ven? No es por tipo, es por instancia. Entonces yo le puedo decir que este muro es estructural y ya forma parte de la posibilidad de ser anfitrión de armadura. ¿Sí? Perfecto. Y después, otra de las cosas que les decía, cuando yo coloco, esto es de tipo, ¿sí? En la función de tipo tengo la posibilidad de cambiar, ¿sí? Si es exterior, interior, para ascensor, para cielo raso, un muro de retención, un muro de fundación. Entonces, cuando ustedes generen una tipología, es importante que sepan cuál es la función, porque si en algún momento necesitas sacar solamente los metros cuadrados de muros interiores o muros exteriores, de esta manera es una forma fácil de sacar una planilla y tener la función de los muros que uno insertó en el proyecto. Vamos a continuar. Otro de los temas que muchas veces uno no le presta atención es, a ver, esperen que me pareció que me saltearon, no, está bien, es las opciones que tenemos para trabajar con las capas dentro de los muros. Pero acá también hay que darse cuenta que tengo que visualizar el muro de una manera vertical, ¿sí? Cuando nosotros entramos a la edición de muro, siempre recuerden que tienen esta caja, ¿sí? Donde me muestra un preview, ¿sí? Y por default uno lo ve siempre en planta, pero uno puede indicarle, ¿sí? Que quiere trabajar con la sección, y al trabajar con la sección se habilitan todos estos comandos que vemos acá, que muchas veces tampoco sabemos bien de qué se trata o cómo se usan. Una de las primeras cosas que podemos hacer con esta modificación de las capas en forma vertical es la posibilidad de cambiar la altura de una de las capas de un muro. ¿Para qué? O sea, ¿qué me permitiría eso? En el caso, supónganse que yo tengo una losa, ¿sí? Que es este caso, y en realidad el muro apoya acá, pero no quiero que se vea la losa del lado exterior, entonces esta capa necesito que pase, ¿sí? Por arriba
o por delante, mejor dicho, de esa losa. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede desbloquear esa capa para cambiarle la posición, y si ustedes se fijan, cuando yo desbloqueo, tengo un triangulito, ¿sí? Este triángulo que vemos acá o que vemos acá. ¿Y eso por qué pasó? Porque nosotros le dijimos que siempre teniendo la función vertical del muro, que íbamos a desbloquear, ¿sí?, la capa esta, y por eso acá vemos que el candado está abierto. Al estar abierto el candado, aparecen estos dos grips para cambiarle la posición. Yo puedo cambiarla, o sea, desbloquear más de una capa a la vez, pero siempre que esas capas sean adyacentes. No puedo decirle, ah, bueno, quiero abrir el candado de este y el candado de esta capa. No, solamente las capas adyacentes. Podría, por ejemplo, de todas estas capas de acá, pero nunca saltear. Entonces ya ahí, si necesito hacerlo del interior y del exterior, o sea, de cada una de las caras, entonces ahí tengo que ver que tal vez la solución sea otra, incorporar otro muro, bueno, hay que ver dos muros, ¿sí? Hay que ver de qué manera lo podemos hacer. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto en la realidad, ¿sí? Vamos a ver, yo tengo este muro, vengo al botón Edit, le voy a abrir la previsualización. Ven que siempre la mayoría de la gente trabaja de esta manera, ¿sí? En planta, pero si uno selecciona la parte inferior y va a sección, vamos a ver el muro ahora, ¿sí? En altura. Entonces, fíjense que acá no tengo nada, pero si yo hago clic en Modify, selecciono una cara, ¿sí? Y esto lo puedo cerrar o puedo abrir el candado. Tiene que estar en amarillito, ¿ven? Para cerrarse, pues si está en azul hago clic, se va. Entonces me paro en esa cara, me paro en el candadito, ¿sí? Para que el candadito aparezca en color amarillo. Ahí hago clic, se abre, ¿sí? Esa cara del muro. Entonces me va a permitir cambiar la posición en vertical. Voy acá a esta vista, cambiar la posición en vertical de esa capa. ¿Ven? Tanto sea hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Entonces yo puedo alinear ahí o esto lo puedo subir, esto puedo hacer así. O sea, puedo empezar a jugar con las capas, pero siempre que esas capas, las que yo modifique con el candado, sean adyacentes. Si no, no voy a poder hacerlo. Bueno, vamos a seguir con otro punto. Otra de las cosas que puedo hacer cuando yo estoy trabajando con muros verticales es incorporar a la tipología de muro lo que se llama un sweep o un reveal, o sea, generar, ¿sí? Otro tipo de material para colocar en esa posición. Ahora, perdón, estaba en otra parte. Puedo también, sin necesidad de hacer un sweep, un reveal, colocarle otro tipo de material, ¿sí? A una capa. Fíjense que yo acá tengo otro tipo de material. ¿Y de qué forma se hace eso? Bueno, lo que tengo que hacer es recortar, siempre estamos hablando de trabajar en una sección, recortar la capa, incorporar un nuevo layer, ¿sí? Fíjense acá que yo tengo dos capas que dicen variable y variable. Entonces, lo que tengo que hacer es generar una capa nueva, después voy a seleccionar la sección, voy a recortar la sección y después voy a asignarle un layer a esta sección que yo corté con otro material. Lo que tienen que tener en cuenta que el material va a tener el mismo espesor que esa capa. Si yo quiero hacer
que el material sea con otro espesor que sobresalga o no, entonces ya tenemos que hablar de trabajar con sweep o barridos y reveal o telar está en español, ¿sí? Que entonces uno puede incorporar también elementos que pueden tener la forma que nosotros querramos. Esto es a través de un perfil, ¿sí? Que uno genera y sube al proyecto, entonces agrega ese perfil para generar lo que sería un barrido, ¿sí? Un sweep o un reveal en el caso que uno quiera que quede hundido. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vamos primero a hacer vamos a salir de acá y vamos a, esperen que voy a ir a la planta, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a trabajar con un muro de este tipo. Esperen que me está abriendo. Ok. A ver un segundo, porque me está abriendo Edit Type en otro lado. Sí, bueno, a ver un segundito porque tenía varios Revit abiertos. Sí, espérenme un segundo que lo voy a cerrar. Tengo varios Revit abiertos y vamos a cerrar un segundito. Así tengo uno solo y podemos trabajar cómodos. Bueno, entonces vamos a seguir mientras carga, sí, porque ahí cerré. Tengo dos monitores y fui cerrando en los Revit que tenía, así me queda uno abierto. Ahora vamos a, cuando cargue, sí, termina de cargar, vamos a ver entonces la función. Mientras tanto, otro tema que muchas veces uno no se fija o no sabe es también la posibilidad de incrustar muros dentro de otros muros. Muchas veces pasa que nosotros queremos generar un muro cortina, entonces lo que hacemos tal vez es, digo, bueno, dibujo un murito en la zona de abajo, pongo el muro cortina, después pongo un muro en la zona superior, ¿sí? Entonces por ahí esto va a estar dividido. No, yo puedo incrustar muro cortina adentro de un muro. Lo que tengo que tener en claro es que ese muro cortina tenga la opción, ¿sí? De permitir ser incrustado en otro muro. Entonces, vamos ahora de nuevo a ver esto por acá. Y vamos a abrir, ¿sí? Este archivito. Entonces, vamos a suponer, yo creo que tenía uno preparado, a ver, bueno, si no vamos a generar uno de cero. Voy a trabajar con muro. Vamos a agarrar uno genérico, ¿sí? Edit Type. Le voy a decir que voy a generar una capa nueva, voy a insertar una capa superior que va a tener una terminación, ¿sí? Vamos a ponerle una terminación, le pongo ahora cualquier terminación que tengamos, acá le voy a decir que es 0.25, voy a insertar otra capa, la voy a poner en la parte de abajo, también le vamos a poner que sea el mismo material, ¿sí? Con 0.25 también, ¿sí? Lo hacemos así genérico. Y cuando hago clic en Preview, veo esto, pero yo ahora le voy a decir que lo voy a trabajar en vertical, ¿sí? Voy a generar otra capa, insertar, también le voy a decir que tiene esa terminación, le vamos a poner, no importa el material, ¿sí? Es para que vean que tengo otro color. Y ahora vengo a la opción de Split, ¿sí? Y fíjense que aparece un cuchillito y que ese cuchillito me está dando una cota.
pero yo puedo hacer el corte y después modificar este tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo selecciono acá, fíjense que tiene la flechita y yo puedo decirle que esto es 1 metro. ¿M? Y ahora lo que voy a hacer es, me paro en esta capa y le digo, voy a asignar un layer y selecciono ese, ¿cómo se llama? Esa terminación, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, uno tiene, the escape, perdón, the escape, sin querer, the escape, ¿sí? Uno tiene la posibilidad de generar un archivo con distintas capas, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces ahora a ver otra alternativa, que es también la opción que me permite indicarle a los muros que quiero cambiar de perfil, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando uno está trabajando, muchas veces pasa que el muro necesita continuar con el vecino, o sea, ver qué está pasando con el perímetro del vecino, o a veces generar este tipo de huecos. Entonces, cuando uno genera este tipo de huecos, cuando uno genera este tipo de huecos o esta forma, tiene que entrar a editar el perfil del muro. Entonces, vamos a seleccionar el muro y a partir de ahí me permite, una vez que está seleccionado, editar el perfil de ese muro para poder modificar sus propiedades. Otra de las características fundamentales que está cuando yo selecciono, fíjense que cuando uno selecciona el muro, automáticamente aparece una solapa específica con todas las opciones que uno puede editar de ese muro. Entonces, si yo vengo a Modify Walls, puedo modificar tanto el top como la base. Y con respecto a qué, puedo seleccionar un plano de referencia, porque muchas veces la gente no sabe que si yo tengo un muro y genero un plano de referencia, también puedo asociar, atachar en la parte ya sea inferior o en la parte superior, si tengo una pendiente, tengo una rampa y necesito que ese muro acompañe la pendiente o la rampa, entonces con la opción Attach puedo atachar tanto en la parte inferior o superior el muro. Por ejemplo, este caso, hice un techo y quiero vincular, ¿sí? Al techo los muros que incorporamos. Entonces, seleccionamos los muros, attach y ahí tocamos el techo para que me quede automáticamente ajustado. Acá hay otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con los muros, que son las uniones, sobre todo cuando uno tiene uniones en ángulo, ¿sí? Vieron que muchas veces nos pasa que tenemos estas uniones raras y ¿de qué manera podemos solucionar estas uniones? Una de las opciones que tenemos es justamente trabajar con el icono que me permite generar ¿sí? El encuentro de los distintos tipos de muros. Que hay 3 tipos de encuentro. Está el encuentro que es a tope, ¿sí? El encuentro que es a inglete, y fíjense que acá tengo una línea, ¿sí? Que me divide, me separa los muros, capaz que quiero hacer eso, capaz que no, que esta punta no la quiero, y si yo quiero evitar esa punta, tengo la opción de decirle que lo quiero encuadrar, o sea, hacer cuadrada esta unión, y después tengo, fíjense que acá dice next, ¿sí? Porque yo le puedo decir que la quiero cuadrada, pero no sé si alcanzan a distinguir que hay 2 opciones, ¿sí? Como que uno va hacia la punta o es el otro.
Entonces, desde la opción Next, yo puedo cambiar, en el caso de ser cuadrada, cuál es el muro que tiene prioridad para pegar la vuelta. ¿Sí? Fíjense que este llega hasta acá y este está pegando la vuelta, y en este caso, este es el que está pegando la vuelta para hacer este corte cuadrado. Entonces, esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el momento de trabajar con los muros, ¿sí? ¿Y dónde tenemos eso? Vamos a activar, voy a abrir un archivo de cero para que lo puedan ver. Y cuando nosotros dibujamos, voy a agarrar un muro que sea complejo, que tenga varias capas, ¿sí? Vamos a hacer esto así. Recuerden que si yo necesito ver todas las capas de un muro que está compuesto, tengo que ponerle una mayor visibilidad, ¿sí? Y desde el icono Modify van a ver que tenemos los encuentros de muros, ¿sí? Que cuando uno lo activa, aparecen las distintas opciones cuando yo me paro. Ven que yo me paro y aparece ese cuadrado ahí, y acá le puedo decir, ¿ven? Esperen que le voy a poner color. ¿Cómo quiero yo que genere, ¿sí?, esta opción de encuentro de muros? ¿Sí? Bueno, y si yo quiero, ven que acá está pegando la vuelta, le digo next y ahí me da otra opción. Next, bueno, acá no tengo más que dos opciones. Esta sería la manera en que uno puede generar este tipo de encuentro. Y en el caso de trabajar con muro, vamos a colocar un muro y voy a seleccionar un muro que sea un muro cortina, ¿sí? Voy a seleccionar uno simple. Cuando voy a Edit Type, verifico que este muro me permita ser o que esté automáticamente embebido. Entonces, voy a tildar esta opción, le doy OK, entonces pico, arrastro, pico, y fíjense que automáticamente me lo colocó. Entonces yo ahora le puedo decir, bueno, con medidas y todo, decirle cuál es el tamaño, ya sea en altura, que va a tener este muro en un sentido o en el otro, y ahí me está colocando. Puedo seleccionar el otro tipo también de muro cortina, ¿ven? Entonces uno puede incrustar un muro directamente en otro muro, o sea, un muro cortina en otro muro, para hacer tipo de ventanas, para hacer ventanas corridas y demás, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden seleccionar o el muro o pueden seleccionar el muro cortina. En ese caso seleccioné el muro cortina, entonces, no sé, puedo hacer que esto sea dos ventanitas que estén juntas, una ventana, una puerta, bueno, son incrustaciones que tengo dentro del muro. Vamos a seguir. Vamos a seguir por acá. Ok. Bueno, otra de las cosas que muchas veces podemos hacer también es decirle que voy a trabajar con dos tipos de muros que son muros paralelos, porque tal vez necesito otro tipo de terminación. Vieron que les decía que si no son adyacentes no puedo hacer que se corra. Algún motivo que quiero pasar por delante de una columna y quiero poner otro revestimiento, ¿sí? Hay distintas opciones. Entonces, yo puedo poner un muro al lado de otro. ¿Y qué pasa? Si yo coloco una carpintería, fíjense que en este caso la carpintería no cortó este muro porque todavía no lo unimos, y una vez que uno une los muros, ahí a partir de ese momento se corta en forma automática un muro con respecto al siguiente. Vamos a venir para acá. Bueno, acá, no hice lo de, perdón, que me olvidé, no hice lo Stacked Wall. Vamos a ir de nuevo para que vean el tema de Stacked Wall y Sweep.
¿sí? Bueno, con un muro cortina no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Vamos a seleccionar un muro genérico cualquiera. Entonces, voy a venir acá, voy a hacer Edit Type, voy a venir a Edit, voy a ir a la sección, porque si no, no lo voy a poder hacer. Y cuando se habilita, ¿sí? La sección, ya vimos estas opciones. Tengo la opción de Sweep. Merge es para unir más de una capa, si quiero, cuando yo la recorto. Entonces, vengo a Sweep y acá lo que me pide es que seleccione un perfil para generar un sweep o un reveal, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago clic en Add. Por default ya tiene un perfil cargado. Yo voy a utilizar ese, si no ustedes pueden cargar un perfil nuevo. Me va a preguntar de qué material quiero hacer ese perfil, ¿sí? Vamos a decirle a qué distancia, voy a ver, agrandar un poquito esto, a qué distancia voy a colocar ese sweep, ¿sí? Que es para hacer como, por ejemplo, una moldura, le vamos a decir a 1 metro, con respecto a qué, esperen que acá no seleccioné ningún perfil, ¿sí? Con respecto a qué voy a hacer este perfil y de qué lado, si del interior o del exterior, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, le vamos a decir, a ver, esperen, a 1 metro de distancia de la base. Acá, ay, no tengo el perfil que quería. Le doy OK. Miren dónde quedó. No importa, vamos a subirlo, ¿sí? Entonces, vamos a decirle sweep. Ah, estoy trabajando. Ahí está. Apply. Ahí está, fíjense. OK, OK, OK. Y acá tenemos, ¿ven? Ese perfil, ese sweep que incorporamos dentro del muro. Acá tenemos que tener en cuenta que hay ventajas y desventajas en usar esta opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vieron que en un proyecto real muchas veces un muro en un sector tiene del otro lado un material, en otro lado otro material, entonces tendría que empezar a jugar, ¿sí? Con distintas tipologías y este muro continúa con este sweep. Otra alternativa es cuando yo vengo a Wall, ¿sí? Fíjense que tengo una opción que dice Sweep, que también tengo la posibilidad de decirle cuál es el tipo que va a generar, ¿sí? Qué tipo de perfil quiero colocar. Entonces acá podemos buscar el mismo perfil, qué material va a tener ese perfil, ¿sí? Uno le puede dar material. Pero fíjense que acá no le pongo ninguna altura. ¿Por qué? Primero, yo puedo seleccionar si eso que voy a colocar, que va a sobresalir, es horizontal o vertical. ¿Ven? ¿Y a qué distancia lo quiero colocar? Entonces, ese tipo de perfil no importa en realidad cuál es la tipología del muro, sino que automáticamente este reveal lo hace en cualquier tipología de muro a la distancia que uno le quiere indicar, porque fíjense que yo cuando lo selecciono le puedo decir a qué distancia quiero colocar el perfil y ahí automáticamente lo acomoda. Entonces vamos a seguir, me voy a apurar un poquitito porque ya casi no me queda tiempo. Igual. Ok. Así como puse el perfil, puedo poner lo que se llama el telar, ¿sí? Exterior, el reveals, que fíjense que lo puedo colocar tanto desde el muro, en la tipología del muro, como lo puedo colocar también en el caso de cualquier tipo de muro que yo quiero que se aplique en horizontal o en vertical, un barrido o un telar, que son las distintas opciones que tenemos. Por otro lado, esto apareció en la versión 2021, tengo la posibilidad de inclinar los muros. Esto fue un deseo de muchos que trabajamos con Revit hace años,
¿sí? Entonces, uno puede seleccionar un muro y dentro de las propiedades de la instancia, fíjese que tengo en cross section, ¿sí? Acá tengo cross section, la posibilidad de decirle que este muro sea inclinado y a su vez de decirle cuál es la inclinación que quiero que tenga el muro. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que colocar una carpintería en un muro inclinado? ¿Sí? Por default, esas carpinterías se ponen en ángulo recto, pero si yo selecciono la carpintería a nivel instancia, ¿sí? Yo también le puedo indicar que, perdón, que esa carpintería va a seguir la inclinación que tiene el muro. Bueno, y también podemos hacer la inclinación del muro en positivo o en negativo, dependiendo cómo está colocado este muro. Hay cosas que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con muros inclinados, ¿sí? No se puede incrustar, ¿sí? Muro cortinas en muros inclinados, y si vamos a trabajar con muros inclinados, la única posibilidad que tengo de hacer uniones de muro, ¿sí? Es a través de la opción de tope. No me toma ni biselado ni cuadrado, ¿sí? Estas son algún tipo de restricciones que tenemos dentro de los muros inclinados. Y otra cosa que también tenemos es la posibilidad de trabajar con muros trapezoidales. Pero primero vamos a ver el tema de los muros inclinados. Fíjense que si yo selecciono un muro, ¿sí? En cross section, ¿ven? Acá tengo la opción de decirle que es un muro inclinado. Acá le puedo indicar que este muro inclinado es de una cierta cantidad de grados, y ahí, ¿sí? Ya me toma la inclinación que tiene ese muro. Si ustedes se fijan, cuando uno lo selecciona, tengo la posibilidad de cambiar la inclinación del muro. Lo que no puedo es hacerlo a través de una cota, ¿sí? O sea, yo no puedo colocar una cota y esa cota que me permita cambiar el muro. Siempre tengo que seleccionar el muro y o lo hago desde sus propiedades de instancia, esto es de instancia, o si no, vengo acá y le digo menos 20 grados y ahí el muro va hacia otro lado. Les digo que esto es bárbaro porque hay muchísimos casos que nosotros tenemos que trabajar con muros inclinados y que, bueno, a veces hacíamos truco, hacíamos una masa y convertíamos una cara de la masa en muro para que nos quede inclinado. Bueno, había trucos para hacerlo, pero bueno, ahora ya lo podemos hacer de una forma mucho mejor, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que aparecieron dentro de la versión 2022, ¿sí? 2022, que es el caso que vamos a ver ahora, es la posibilidad de trabajar con... Antes de pasar al 2022, que me olvidé de esto, los muros inclinados también se pueden inclinar, los stacked wall, ¿sí? Y lo que sí, stacked wall, recuerden que es un muro inclinado arriba de otro muro inclinado, ¿sí? O sea, perdón, un muro básico arriba de otro muro básico, y lo que sí, si yo le doy una inclinación al muro, los dos muros tienen la misma inclinación. No puedo decirle que el de acá abajo tenga un cierto grado y este tenga otro grado. Eso no lo puedo hacer. Entonces, si es un stacked wall, sí o sí la inclinación corresponde a todo el muro completo, porque en realidad es un muro compuesto por dos muros básicos. Y además, de paso, recuerden que para generar un stacked wall, que es un muro con otro muro, esos muros primeros tienen que estar creados, esos muros básicos tienen que estar creados para generar este stacked wall. Vamos a seguir. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando estoy trabajando con un muro inclinado y yo quiero cambiar la posición del muro inclinado
en realidad no va a cambiar el ángulo. Si yo quiero que cambie el ángulo, tengo que reflejarlo, ¿sí? Y además, si yo copio las propiedades de un muro inclinado en otro muro inclinado, copia las propiedades, pero no los parámetros de ejemplar, ¿sí? Recuerden que la inclinación, si era inclinado o no inclinado, se la dábamos en el parámetro de ejemplar, ¿sí? De instancia, ¿sí? Este parámetro no lo va a copiar, sí la tipología de muro, pero no la inclinación, ¿sí? Entonces, eso hay que tener también en cuenta cuando uno trabaja con este tipo de muros, ¿sí? El siguiente tipo de muro que tenemos que apareció en la versión 2022 es el muro trapezoidal. Este muro me permite ensanchar, ¿sí? El muro en sí, tanto en la parte superior como en la parte inferior, pero lo primero que tengo que hacer es indicar cuál es el material que va a soportar esa variable. ¿Vieron cuando nosotros en los pisos ponemos una pendiente y queremos que uno de los materiales tome esa pendiente? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el material que va a tener, ven, distinto tamaño. Si se fijan acá, este tiene un tamaño y acá tiene otro. Entonces, este material soporta esa variable y a partir de ahí le podemos decir que va a ser un muro trapezoidal en la tipología y a su vez a cada instancia yo le puedo cambiar los valores, ¿sí? Entonces, vamos a venir a la planta, ¿sí? Vamos a seleccionar un muro, ¿sí? Un muro que no sea muro cortina, porque si no, no lo vamos a poder hacer trapezoidal, ¿sí? Vamos a seleccionar cualquiera de estos, voy a generar este muro. Lo primero entonces que tenemos que decir es que uno de esos materiales sean variables, ¿sí? De repente, fíjense que acá aparece la opción, es muy similar a como aparecía cuando trabajábamos con piso. Le voy a dar OK, le voy a dar OK. Perdón, acá. Fíjense, si yo estoy trabajando con tipo, yo ya le puedo indicar que quiero un ángulo, por ejemplo, en la parte exterior, ¿sí? Del top. Le doy OK. Vamos a ponernos en 3D, ¿sí? Este es el muro. Y ustedes me dicen, pero no me hizo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora a la instancia le voy a decir que ese muro va a ser un muro trapezoidal. ¿Ven? Ahí me lo tomó. Ahora, si yo lo selecciono, ¿sí? Y ven que acá dice que quiero sobreescribir las propiedades de la tipología, hago clic en las propiedades de la tipología y uno puede también cambiarle desde acá, le digo, no, no quiero 2 grados, quiero que esto sea mayor, esto quiero sea 2 grados, ¿sí? Y ahí, fíjense que ahí le cambié las propiedades, vamos a hacer una sección, así lo ven bien. Una sección, Go to View, ¿ven? Ahí están viendo cómo este material que yo le indiqué cambió y si lo selecciono, sí, voy a destilar esto, si lo selecciono me está indicando cuál es el grado de un filo y el grado de otro filo, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. Bueno, ahí estoy mostrando en qué lugar uno tiene que incorporar. Es fundamental que recuerden que antes de modificar estas propiedades tengo que indicar cuál es el material que va a ser variable, ¿sí? A partir de ahí me va a dar los ángulos y si yo quiero sobreescribir el estilo, puedo sobreescribir el estilo haciendo clic en esta opción como vimos y indicándole
cuál es el grado que quiero en el exterior, cuál es el grado que quiero de inclinación en el interior. Ya puedo hacerlo también a nivel superior o a nivel inferior. Yo siempre prefiero hacerlo con respecto a arriba, porque hay que tener en cuenta que si el ángulo no da para que desaparezca, o sea, y desaparece el material, obviamente no me lo va a dejar construir, ¿sí? Si yo acá hubiese seguido modificando los valores, llega un momento que desaparece el material y no me lo va a dejar hacer, me va a saltar error, ¿sí? Bueno, también a las carpinterías, cuando yo incorporo una carpintería, ya sea en un muro trapezoidal o en un muro inclinado, si la selecciono le puedo indicar ¿sí? Que esta carpintería va a ser inclinada, ¿sí? Y de mi parte nada más, no sé si tienen, me extendí un poquito, tenía que llegar a menos cuarto, pero bueno, me extendí unos minutitos. No sé si tienen alguna consulta como para hacerme, pero creo que acá se barrieron un poquito todas las opciones que tenemos dentro de Muro, como para que entiendan que no solamente nos quedamos con la parte, digamos, de vista en planta del muro, sino que cuando uno va a la sección tiene muchas alternativas para trabajar con muros, además de incrustados y bueno, y estas dos características nuevas que tenemos en la versión 2021 y 2022. Excelente, Lucrecia. Mucho contenido, mucha información. Recibimos unas cuantas preguntas, pero básicamente creo que podemos elegir cuál responder. De parte de Daniel y de Maximiliano tenemos preguntas. Por ejemplo, te voy a hacer algunas rápidas. Tú elegirás cómo responder. Por ejemplo, pregunta Daniel, ¿las capas de membrana se pueden utilizar para indicar pintura? Sí, se pueden utilizar, sí, en realidad no es lo ideal. Muchas veces la pintura se puede usar de otra manera con el comando Paint, también, depende de qué quieras hacer y cómo quieras pintar, pero se puede hacer. Hay que tener en cuenta también que ¿para qué quiero poner una capa de pintura dentro de un muro? Porque si en realidad yo sé que eso va pintado, seguramente tengo un yeso, tengo un revoque, entonces puedo saber y a ese revoque o a ese yeso darle color y a partir de ahí puedo sacar metros cuadrados. Hay que pensar también cuál es la funcionalidad y por qué lo queremos hacer, ¿sí? Porque la otra opción, ustedes me pueden decir, bueno, pero quiero pintar abajo de un color, arriba de otro color, lo podría hacer dividiendo ¿sí? La capa de exterior o interior con esta opción de asignar layers a las capas que vimos recién. Excelente. Creo que ha sido bastante claro todo el contenido. Hemos tenido el tiempo un poco justo, pero nos ha permitido desarrollarlo correctamente. Finalmente, Lucrecia, vamos a compartir tus datos como tienes en pantalla y a animarlos a todos a que compartan cualquier pregunta en el hilo que tenemos abierto con respecto a este webinar. ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto, encantada, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, ahí están los datos y el foro nuestro donde ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Obviamente estamos dispuestos a todo el equipo de Expert Elite a contestar lo que haga falta. Excelente. Estamos recibiendo bastante preguntas. Lo estoy invitando a todos a esto, a que lo hagamos así. Gracias por su participación. Sé que las preguntas hubiésemos tenido tiempo, lo hubiéramos desarrollado, pero le invitamos a llevarlo al foro y apoyar a Lucrecia en las redes sociales, porque ella siempre está realizando alguno que otro evento. Gracias por su atención. Gracias, Lucrecia, por esta excelente presentación y preparación. Realmente un contenido muy interesante y muy nuevo y esperamos que podamos ver más información sobre esta presentación en el hilo. Creo que puede Lucrecia compartir más adelante algún archivo o el documento y más adelante compartiremos la grabación. Bien. Sí, voy a compartir este PowerPoint para que todos los tenga ahí en el foro y a partir de ahí todas las consultas que me quieran hacer, encantada y perdón que nos quedamos corto de tiempo, pero preferí por ahí desarrollar más material y que cada uno me pueda hacer las consultas. Gracias. Gracias a todos por su atención. Esperemos que pasen feliz resto del día y feliz fin de semana. Lo esperamos en el foro de Revit de la comunidad de Autodesk. Hasta la próxima. Gracias, Bueno, Lucrecia. no, al contrario, muchas gracias. Hasta luego, adiós.